bacteria la tenemos que aislar, y una vez que está aislada, si se le inoculamos a un individuo sano, se debe de reproducir la enfermedad igual que como estaba el individuo enfermo. Y después Excelente. vamos a aislar la bacteria de este individuo al que le inoculamos la bacteria. Debemos compararlas con el primer individuo que estaba enfermo y con el individuo al que se le inoculó, y las bacterias deben de ser las mismas. Muy excelente. Realmente no es tan complicado y es muy importante que lo entiendan, no que se lo aprendan como si fueran los mandamientos o algo así, sino que se lo entiendan, ¿no? Que lo puedan explicar bien. Muy bien, Carolina, muy bien explicado. ¿Qué eliges, número o ruleta? Ruleta. Va. Hernández, Mariscal, Tania Leticia. ¿Estás aquí, Tania? Sí, aquí estoy. Excelente. Y vamos a pasar a Alexander Fleming. ¿Qué habíamos hablado de Alexander Fleming? Nos quedamos de cómo descubrió la penicilina. Ok, ¿y cómo la descubrió? Pues él estaba haciendo otros experimentos, pero él se dio cuenta que esos experimentos se habían estropeado o algo así. No recuerdo muy bien, pero después empezó a investigar bueno, creo que vio como moho, pero vio microscópicamente que había como que un halo dentro de bueno, no ocupas un microscopio para ver un halo. Mira, a ver. Tómate unos 20 segundos para que leas esta diapositiva, todos chequenla, entiéndanla y ahorita Leticia nos la va a explicar. Pueden grabar la presentación. Ya se está grabando, excelente. ¿Está Leticia? Sí. Ok, ¿nos puedes explicar esa diapositiva? Pues son halos de inhibiciones de antibióticos. ¿De antibióticos? Sí. Ok, bueno, son de bacterias que generan antibióticos, ¿no? Continúa. Pues son colonias. Ok, ¿y qué pasa? Sí ven mi puntero, ¿no? Bueno, aquí vemos que está Penicillium, ¿no? La colonia de Penicillium. ¿No se ve? ¿El puntero no? No. Ok, bueno, pero ven la diapositiva, ¿no? Donde dice experimentos originales de Fleming de 1928, pues vemos que hay una colonia blanca grande de Penicillium, que es de donde se aisló la penicilina, y vemos que cerca de esa colonia, las colonias de Staphylococcus es muy pequeña, ¿no? Está bajo lisis, menciona ahí. Comparado con las colonias que crecen más lejos, que pues tienen un tamaño más grande. Este es el experimento que hizo Fleming en 1928. Habíamos hablado de que para ese entonces ya se había acabado la Primera Guerra Mundial,
el mundo estaba en relativa paz y Fleming buscaba algo que ayudara a la gente, ¿no? El mismo experimento, pero un poquito más moderno, con una cepa de Staphylococcus más exacta, Staphylococcus aureus. Obviamente ya los medios de cultivo son mejores y por eso el crecimiento, aquí está estudia que se sucede muy bien. Y pues vemos a Penicillium y alrededor de Penicillium no está creciendo la bacteria, ¿no? Aquí lo menciona como una zona de inhibición. Entonces, ¿por qué Penicillium ocupa inhibir a Staphylococcus? Para eliminar la competencia por los nutrientes. Exactamente, para eliminar la competencia por los nutrientes, ¿no? Entonces, es técnicamente cómo funciona. Entonces, Alexander Fleming también encontró lo que es la lisocima que venía de lágrimas. Entonces, aquí es un cultivo completo de Staphylococcus y en esas gotitas puso muestras de las lágrimas, si bien recuerdo, que pues tienen esta lisocima que ayuda a que pues no nos crezcan tantas bacterias en los ojos, ¿no? Aunque ahora se sabe que dentro del microbioma tenemos bacterias en todos lados, en la piel, en los ojos, en la boca, en la nariz, en los oídos, en los genitales, en el ombligo, tenemos hasta arqueas, obviamente en el intestino, y por ahí ha habido un par de artículos que han mencionado la posibilidad de que en el cerebro tengamos bacterias, ¿no? Está muy loco eso. Bueno, obviamente ya enfocado un poquito más a la microbiología ambiental o ecología microbiana, pues mucho del estudio se dio a lo que es la eutrofización. ¿Saben qué es la eutrofización? O eutroficación. Bueno, eutroficación quiere decir como muy nutrido. Entonces, un ecosistema con muchos nutrientes, al igual que nosotros, si comemos de más, pues vamos a engordar y vamos a tener problemas de diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Igual los ecosistemas, si tienen demasiados nutrientes, los ecosistemas acuáticos van a tener unos problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Se enfocó mucho a lo que es la biodiversidad, a la radiación, los ciclos del suelo, a compuestos tóxicos en el agua, por eso el libro de Rachel Carson, ya lo vimos, sobre todo el DDT, el mercurio, que a partir de un proceso que también vamos a ver que se llama biomagnificación, se puede concentrar mucho, ¿no? Ok, qué mal que varios compañeros tengan problemas de conexión y que los esté sacando de Teams, pero bueno, vamos ya se está grabando la clase, espero que la puedan ver más tarde, ¿no? Y bueno, también se han encontrado muchas cosas en los 70s en cuanto a la ecología de los microbiana en ambientes extremos, inclusive su posibilidad en la existencia del espacio. Más tarde les voy a platicar algo bien loco de eso. Y pues aguas termales, que es un ambiente extremo y lo vamos a analizar también. Pero bueno, estos métodos y hasta aquellos años todavía, estos métodos nos daban información de un mundo que no conocía la humanidad, ¿no? Los microorganismos. Pero pues realmente no conocemos tanto. La mayoría de los cultivos no son cultivables. Por ejemplo, en el mar solamente son cultivables el 0.01% o el 0.1%. Eso significa que por una bacteria que podemos cultivar, en el laboratorio existen 1000 o 10,000. Ok, bueno, una compañera, Samantha, nos menciona que no puede ver nada. Todos pueden ver la presentación, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Sí. Bueno, lo siento, Samantha, pero bueno, tú puedes verla más tarde y creo que ya la subí, ¿no? Es la primera diapositiva. Igual la puedes buscar.
Mi internet no es wifi, me está sacando de Teams. No te preocupes, amigo, a veces también me saca. En los peores momentos, créeme. Pero bueno, las diapositivas están grabadas y se está grabando la presentación. Bueno, ahora en el suelo solo el 0.3% de los microorganismos son cultivables y en el agua dulce solo el 0.25% son cultivables. O sea, es una cantidad mínima y hay gran cantidad de microorganismos que hasta hace poco pues realmente no podíamos estudiar, ¿no? Bueno, entonces, ok, no estoy seguro si yo quité, bueno, si se salió sola la presentación o alguien la quitó, por favor tengan cuidado de no hacerle, ¿no? Técnicamente ahorita todo lo pueden controlar. Realmente me gusta dejarlo muy abierto, luego que usemos el pizarrón. Pero bueno, ¿ustedes creen que podemos aprovechar de alguna manera todos estos microorganismos que no son cultivables? Puede abrir el micrófono quien guste contestar. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que si nosotros podemos aprovechar estos organismos que no son cultivables. Pues no, profe, porque no podemos tener una manera de, pues, verlos en el laboratorio o algo así, porque no se pueden cultivar. Ok, estoy de acuerdo, no se pueden cultivar. Pero bueno, hace unos como 5 años se secuenció el genoma del mamut, que está muerto. Entonces, nosotros podemos también secuenciar microorganismos que no podemos cultivar. Entonces, con esas secuencias de DNA, nosotros podemos producir sus proteínas. No sé si con ustedes hablábamos de, por ejemplo, no, con ustedes no hablábamos de eso. Pero bueno, si yo tengo las secuencias de DNA de los genes de estas bacterias que no puedo cultivar, yo puedo detectar dónde está un gen específico, digamos, una proteasa, y yo digo, ok, se parece como a un 70% a la proteasa que ya conozco de otras bacterias. Bueno, por ingeniería genética, vamos a metérsela a E. coli y que E. coli me exprese esa proteína. Entonces, la biología molecular ha aumentado muchísimo la capacidad de detectar y de aprovechar microorganismos del ambiente, ¿no? Pero bueno, la microbiología ambiental, pues técnicamente, pues empieza, y para ver su dimensión y su importancia, pues tenemos que partir desde la evolución de la vida, del origen de la vida inclusive. Entonces vamos a hablar también un poquito del origen del universo, ¿no? También. ¿Quién me puede decir cómo se supone que se originó el universo que conocemos? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, el universo se originó hace teóricamente 13.700 millones de años. Se supone que al principio todas las estrellas que conocemos, que vemos, la luna, el mar, sus compañeros, yo mismo, la computadora, la pantalla que estamos viendo ahorita, todo estaba comprimido en una sola molécula de peso o de masa molecular técnicamente infinito, ¿no? Era algo demasiado pesado, y hace 13.700 millones de años algo hizo que esto estallara, ¿no?
Entonces, a esto se le conoce como el Big Bang. Esta explosión hizo que el universo se expandiera, o sea, toda esa masa se fuera expandiendo. Y cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros respiramos, cuando nuestro planeta gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra, es la misma expansión del universo, ¿no? Entonces, pues, técnicamente el universo se sigue expandiendo y hace 4.500 millones de años se empezó a hacer alrededor de una estrella enana, un cúmulo primero de polvo, en nubes espaciales, se fue apretando y dio técnicamente pues un planeta, ¿no? Pero este planeta pues era muy, muy caliente, ¿no? ¿Cuándo se originó la vida? Pues hay diferentes cálculos. La mayoría de los libros le van a decir que hace 3.5 mil millones de años, o sea, 1.000 millones de años después del origen de la Tierra. Y en esta fotografía que se ve unas como rocas debajo del agua, son estromatolitos. Aquí cerca, en Coahuila, en Cuatro Ciénegas, quedan este tipo de vestigios que son muy importantes, ¿no? Estos estromatolitos son los fósiles de unas de las primeras bacterias que existieron en la Tierra, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario que quisieran agregar? Todo bien, profe. Muy bien. Profe, ¿Sí? pero esos estromatolitos, o sea, es un cúmulo de bacterias ahí. Es el fósil, o sea, ya es una roca, pero ese cúmulo de bacterias, pues tarde o temprano se fue fosilizando, ¿no? Ok, gracias. De nada. Y bueno, eso es lo que dicen generalmente los libros de texto. Ahora, siempre pues todo va avanzando y aquí pongo un artículo que si bien recuerdo, porque no viene la fecha, es del 2018, debí de haber puesto la fecha, pero bueno, en este artículo encontraron evidencia a partir de microfósiles y dataciones que posiblemente la vida pudo haber empezado hace 4.280 millones de años. O sea, técnicamente pasaron unos cuantos millones de años desde que se originó la Tierra para que empezara a formarse vida. Esto quiere decir que la vida se forma más rápido de lo que, o más fácil de lo que se esperaba, ¿no? Ahora la pregunta, ¿somos los únicos que estamos en el universo con vida? Si el universo es, como se dice técnicamente, infinito, pues en teoría hay una infinita posibilidad de que haya más organismos en el universo, ¿no? Y bueno, hace unos... Ok, está chido tu GIF. Pero bueno, yo sé que suena loco y ese tipo ya lo he visto y no se me hace bueno, no es un investigador, es un payasillo ahí de internet, ¿no? Pero bueno, hay evidencia de que de un planeta, el HD 8551-2b, que encontraron este planeta que se encuentra a 36 años luz, o sea que teníamos que viajar 36 años a la velocidad de la luz, no hay nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz en teoría, para llegar a este planeta. Este planeta gira alrededor de una enana naranja como nuestro Sol y no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos para permitir la existencia de agua líquida en su superficie. Entonces, ¿qué se ocupa para que exista agua líquida en una superficie? Pues que la temperatura y la presión sean las adecuadas, ¿no?
por ejemplo, que sea menor a 100 grados centígrados, pero más a 0 grados centígrados, ¿no? Y aparentemente la atmósfera que lo rodea podría contener oxígeno y nitrógeno. Y su órbita es casi perfectamente circular y estable. Eso quiere decir que posiblemente su clima también lo sea. O sea, ni siquiera como aquí que en invierno te estás muriendo de frío y todo lo demás del año te estás muriendo de calor, ¿no? Y este planeta es 1.000 millones de años más antiguo que la Tierra. Entonces, estadísticamente, la probabilidad de que exista vida en este planeta es mayor que exista vida en nuestro planeta, ¿no? Obviamente, pues no lo sabemos, no sabemos qué tipo de vida existe en ese planeta, ¿no? Ahora, regresamos un poco. Bueno, entonces, ¿cómo fue la evolución de los microorganismos? Pues para empezar, en algún momento, cuando inició la Tierra, pues simplemente no había bacterias. Entonces, por ahí, lo que menciona el artículo, pudo ser hace 4.220 millones de años que empezó a haber bacterias, obviamente anaeróbicas, quimiautótrofas, y se cree que esta vida se originó bajo el océano, ¿no? O en aguas termales, o en lodo, la temperatura era muy alta, entonces eran extremófilas, ¿no? Y por ahí de hace 3.5 millones de años se originaron las bacterias fotosintéticas que fueron liberando oxígeno, que de hecho estas bacterias fotosintéticas liberaron tanto oxígeno que ¿qué creen que les pasó a las bacterias anaerobias? A la mayoría de ellas. Fallecieron. Ok, eso fallecer suena bien humano. Pues sí, murieron. Simplemente, pues el oxígeno es tóxico hasta para nosotros. Muchas especies se extinguieron, como dice su compañero, y pues las bacterias anaerobias quedaron destinadas a ciertas zonas del planeta nada más, ¿no? Entonces empezó a haber mucho oxígeno y eso empezó a generar que estas bacterias anaeróbicas tuvieran que en algún momento adaptarse y por presión selectiva empezaron a haber algunas que podían tolerar el aire, el oxígeno y nacieron las bacterias aeróbicas, ¿no? Y después bacterias que podían utilizar, que podían hacer la fotosíntesis mejor que esas bacterias aeróbicas, ¿no? Y luego algas unicelulares, algas bastante grandes, megascópicas, y después los invertebrados, ¿no? Ya un poquito después. Ahora, este nacimiento de la fotosíntesis, como dijimos, técnicamente causó la primera extinción masiva, pero al principio había una fotosíntesis anoxigénica que no ocupaba oxígeno, no generaba oxígeno, y esta igual ocupaba luz como fuente de energía, y a diferencia de la fotosíntesis que ocupa agua, esta utilizaba ácido sulfídrico, ¿no? Liberaba hidrógeno, liberaba azufre y electrones para su energética a través de ATPs, como la energética de ahora, igual que la fotosíntesis, nada más que la fotosíntesis oxigénica, pues libera igual hidrógeno y oxígeno, que hizo que la acumulación de este oxígeno, pues los microorganismos, como dije, se adaptaran a la generación de, bueno, a poder vivir a partir del oxígeno, ¿no?
Y bueno, en algún momento, pues también nacieron o se generaron un nuevo tipo de organismo. Al principio, pues solo existían arqueas y bacterias, ¿no? Realmente ni siquiera se sabe cuál empezó primero, se cree que fueron las arqueas. Pero bueno, en algún momento, y este artículo se publicó en enero de este año, es una teoría de cómo se generaron los organismos eucariotas y se cree que fue algún tipo de simbiosis entre células de algún tipo de arquea filamentosa que en algún momento entre esos filamentos atrapó algún tipo de bacteria y esa bacteria pues tenía una capacidad de oxidorreducción del azufre muy buena y pues técnicamente la atrapó, empezaron a combinar sus genes y aprovechar el metabolismo de los dos para poder funcionar mejor, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante de ese tipo de simbiosis. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto para microbiología ambiental? Porque los microorganismos pueden modificar mucho el ambiente. Entonces, quiero que se tomen unos minutos para que vean y analicen los datos de esta tabla, ¿va? Piénsenle las modificaciones, busquen también qué está mal de la tabla y lo vemos, ¿no? Muy bien. Esta tabla nos muestra las condiciones atmosféricas de Venus, de Marte, de la Tierra sin vida y de la Tierra después de la existencia de la vida, ¿de acuerdo? Bueno, vemos que en Venus ahorita el 96.5% de su atmósfera es dióxido de carbono. En Marte el 95% y en la Tierra era del 98%. La existencia de vida bajó ese 98% de dióxido de carbono al 0.03%. Del nitrógeno, pues en Venus hay 3.5%, de Marte 2.7%, de la Tierra sin vida 1.9%. Y de la Tierra con vida subió al 9%. De Venus, ¿sí? Bueno, de Venus
se sabe que hay unas 70 partes por millón de Marte, de argón, digo. De Marte, 1.6%, de la Tierra sin vida, 0.1%, y ahora con vida, 1%. Del metano, en ninguno de los tres había metano, y en la Tierra hay un poquito de metano, ¿no? En la atmósfera. Ahora, de lo más importante, y que recuerden las condiciones de ese planeta que decíamos, y cómo era la Tierra antes de que existiera vida, ¿no? En Venus, la temperatura de la atmósfera es de 459 grados Celsius. De Marte es de menos 53. O sea, en Venus el agua estaría en estado gaseoso. En Marte sería hielo. En la Tierra sin vida era de 290 grados Celsius, ¿no? O sea, estaría en estado gaseoso, ¿no? Pero la existencia de vida bajó la temperatura atmosférica a un promedio de 13 grados Celsius. ¿Quién me puede decir, y ya que analizaron con profundidad la tabla, por qué bajó tanto esa temperatura y qué tiene que ver con el dióxido de carbono? Piénsenlo. ¿A dónde se fue ese dióxido de carbono atmosférico? Y vamos a regresarnos poquito. Y vean y recuerden que la fotosíntesis ocupa dióxido de carbono y con ayuda del agua pues va a formar técnicamente azúcares, compuestos orgánicos a partir de esta reacción. Entonces, retomando un poquito eso, ¿qué le pasó a ese dióxido de carbono? El 98%, ¿por qué bajó al 0.3% y qué tiene que ver con la temperatura? Porque fue transformado en oxígeno y otros compuestos químicos y la temperatura bajó porque el dióxido de carbono en la Tierra crea como un efecto invernadero, lo que hace que la temperatura se mantenga caliente. Entonces ya al haber menos dióxido de carbono y más oxígeno y diferentes compuestos, pues la temperatura permitió bajar. Exactamente, muy bien. Entonces, no tanto que, bueno, ese dióxido de carbono, pues el oxígeno se liberó, el carbono formó parte de azúcares, carbohidratos de los microorganismos fotosintéticos y poco a poco fue bajando y fue aumentando la concentración de oxígeno. Ahorita el 21% es oxígeno, pero en algún momento estas bacterias fotosintéticas inclusive generaron tanto oxígeno que les empezó a hacer daño a ellas mismas. Mucho oxígeno nos hace daño a cualquiera, ¿no? Este porcentaje de oxígeno ha variado, en algún momento fue mayor. ¿Alguien sabe de qué tamaño eran las libélulas después del Cámbrico? Bueno, en el Cámbrico. Bueno, después del Cámbrico. Bueno, una libélula podía medir hasta 50 centímetros, eran enormes. Y los insectos, pues no tienen pulmones como nosotros, o sea, tienen alvéolos en casi todo su cuerpo y este lleva el oxígeno hacia sus células, ¿no? Y hacia sus tejidos. Entonces, como había más oxígeno, podían crecer más porque el oxígeno llegaba a todas sus células, ¿no? Conforme bajó el nivel de oxígeno, los insectos se fueron haciendo más pequeños. Pero bueno, como dato curioso. Ahora, decimos que los organismos vivos fijaron ese dióxido de carbono, lo hicieron parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, muchos de ese carbono se fue a lo que son los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el gas. Entonces, es obvio que ese 98% que se fijó, que ahora está en fósiles y en otras cosas,
en petróleo también, que si nosotros lo quemamos, cuando tú quemas cualquier combustible que tenga carbono, pues se va a generar dióxido de carbono, ¿no? La combustión es una oxidación muy violenta. Entonces, es obvio que si nosotros volvemos a subir un poquito este nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿qué es lo que le va a pasar a la temperatura? Pues va a aumentar, ¿no? Entonces, el cambio climático que estamos viendo nosotros es de buena manera provocada por el antropoceno, ¿no? El humano que se adaptó y empezó a utilizar nuevas fuentes de energía, ¿no? Esta diapositiva es de otro artículo que bueno, este sí tiene el año, del 2017, tampoco es tan nuevo, y es un review sobre la energía y la expansión del universo, y pues sobre todo en cuanto a la Tierra, ¿no? Al principio, la energía era completamente geoquímica cuando se originó la vida en la Tierra. Por eso había organismos quimiautótrofos. Después, la luz, algunos organismos empezaron a aprovechar la luz del sol y a través de la fotosíntesis empezaron a generar oxígeno y parte de esa energía los organismos la obtenían del oxígeno, ¿no? Y pues en algún momento hubo organismos que podían comer otros organismos y a partir de ahí se obtuvo la energía, pues técnicamente de tejidos o de otros organismos, ¿no? Y posteriormente, pues apenas ahora, por eso aparece al final la llamita, pues nosotros estamos obteniendo energía a partir del fuego. Pero bueno, hay que recordar algo muy importante, que técnicamente los organismos que consumen la energía del sol, que son los fotosintéticos, son los que generan el oxígeno, son los que nos dan energía a todos los demás, ¿no? Entonces, la energía que mantiene nuestros celulares, nuestras computadoras prendidas, la gasolina de nuestros automóviles, técnicamente toda esa energía viene del sol. Por ejemplo, las vacas que nosotros nos comemos, pues comen pasto y ese pasto obtuvo la energía del sol, ¿no? Nuestros carros, la gasolina que utilizan, pues viene a partir de combustibles fósiles que hace muchísimo fueron animales y o plantas que consumieron otras plantas que produjeron oxígeno y que obtuvieron su energía a partir del sol. Entonces es importante recordar que técnicamente toda la energía que utilizamos viene del sol, obviamente quitando la energía eólica, la energía geotérmica, la energía nuclear, eólica, no sé si la dije, pero bueno. Ok, si bien recuerdo, les pedí que investigaran sobre el origen de la vida, ¿no? ¿Cómo creen que se originó la vida? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere hablar un poquito del origen de la vida en la Tierra? Dejo el micrófono abierto a quien quiera participar. A ver, vamos a ver. De hecho, sí les pedí que investigaran, ¿no? Rainer Alberto, ¿estás aquí?
Me lleva, esto sí no lo veo. Sí, sí está, ya te vi. Ok, Alberto, ¿nos puedes explicar, tú qué sabes del origen de la vida? Tú eres QVP, imagínate que un familiar te pregunta, oye, ¿tú estudiaste? O yo te pagué tus estudios. ¿Me puedes explicar cómo se originó la vida? ¿Qué dirías? A ver. Alberto. A ver, ¿dónde está mi pluma? Rainer Alberto. Miren, la verdad yo prefiero, y como que a las tres están grabadas y no nombro lista, que no entren a que simplemente dejen correr la clase, ¿eh? Bueno, vamos a ver con alguien más. Samantha Abigail. ¿Estás, Samantha? Profe, creo que fue Samantha la que dijo que estaba teniendo problemas con... Sí, ¿verdad? Ya estoy viendo, Sí. para que vean si me fijo. Bueno, de hecho sí es cierto, aquí Rainer también viene que lo saca de Teams. Ok, sorry, mi error. Bueno, a ver. Pero sí, qué bueno que lo pongan. Una disculpa que no lo vi. Sí lo busqué, pero no lo vi. Bueno, le toca Alma Guadalupe. ¿Estás aquí, Alma? Sí. ¿Sí me escucho? Sí. ¿Tú qué dirías sobre el origen de la vida? Pues yo me acuerdo que había una teoría que era de Oparín. Ok, que es la que está en la diapositiva, pero muy bien, continúa. Sí, pues sí. Sí. Y él había dicho que pues había eran, creo que les dicen coacervados, le decía coacervados, que era como la combinación de la, no sé cómo se dice, materia volcánica con el agua o algo así. Ok, sí, había algo de eso, que era pues materia, algunos compuestos orgánicos que se formaban en los volcanes, ¿no? Ajá, entonces como que en ese medio se podían formar como moléculas orgánicas y ya, pues sí, se podían formar moléculas orgánicas, se podían formar, bueno, y luego después estaba ese experimento de Miller, que él, como que replicó o hizo, no, ¿cómo se puede decir eso? Pues sí, no sé, no encuentro la palabra para decirlo. Lo replicó. Ok, sí, replicó técnicamente. Sí, pues como que las condiciones que tenía ese ambiente que describía Oparín, y Miller logró hacer aminoácidos. Ok. Y pues pues comprobó su teoría, la teoría de Oparín. Y luego también había otra teoría, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era
que las primeras moléculas orgánicas venían de hipótesis, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego no, ya no me acuerdo. No sé qué más. Muy bien. Ahí más o menos tienes cierta noción. Entonces, no importa que lo chequen en su computadora al momento cuando yo les pregunte, pero búsquenlo. La verdad se aprende un chorro buscando cosas en internet a poco momento. Pero bueno, entonces denle una leída a todos a los experimentos de Miller-Urey. Busquen teorías sobre el origen de la vida. Ya les había encargado también que lean del gen 16S de RNA ribosomal, de los ribosomas. Y como dato curioso e importante que me gustaría que leyeran para analizar la próxima clase, busquen qué hay sobre el genoma del pulpo. Hace como 3 años se secuenció el genoma del pulpo y salieron unas cosas bien locas. Entonces, investíguenlo, léanlo y lo discutimos la próxima clase. Entonces, muy bien, Guadalupe, muy bien a todos los que participaron y a todos los que estuvieron escuchando. Y aquí le dejamos a la clase de hoy. Y pues que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho. Si tienen alguna duda, me lo ponen en los comentarios o me buscan en el chat personalmente, ¿va? Gracias, profe. Nada, cuídense mucho.